Buenos días, buenas tardes, ¿dónde están? Aquí estamos en AIU, la Universidad Atlántica Internacional. Mi nombre es Dr. Eduardo Lambert, yo soy el decano académico en la universidad y hoy vamos a tener un simposio con el tema del crecimiento exponencial personal. Vamos a tener seis ponentes en este simposio para hablar del tema de crecimiento exponencial personal. Pero ahora vamos a empezar el simposio con Dr. Carlos Mejía de Guatemala, que va a hablar sobre este tema de crecimiento exponencial personal. Y estamos muy entusiasmados para hablar de crecimiento, porque así es como la inspiración de la vida para conocer la vida, expresarse, desarrollarse. Y Carlos Mejía, doctor Carlos Mejía, ¿usted está con nosotros? Sí, doctor, estoy listo. Ahí. Entonces, cuéntenos un poco de usted, de dónde es, su historia, qué estudió en la universidad. Yo soy de un municipio de Guatemala. Bueno, nací en Ayarza, es un lago, es una laguna, que pertenece al municipio de Casillas, Santa Rosa, Guatemala, pero vivo actualmente en el municipio de Villanueva, donde me formé, donde vine para hacer mis estudios. Ahora pues soy doctor en psicología, gracias a la Universidad AIU, a quien le estoy muy agradecido por este crecimiento que he logrado con ustedes. Y cuéntenos un poco de lo que pasó en Guatemala hoy en la madrugada. A la 1:15 de la mañana hubo un fuerte temblor que nos despertó a todos. Gracias a Dios, pues hasta ahora no se han reportado pérdidas humanas, aún no sabemos. Pero sí en carretera Antigua Guatemala, pues sí hubieron derrumbes, algunas casas que igual se tuvieron algunos daños. Y pues sí, la noticia hasta ahorita se está recopilando, qué es lo que realmente ha pasado. Pero sí fue un temblor muy fuerte, muy fuerte. ¿Hay una posibilidad de cortar la luz durante la presentación ahí en Guatemala? Anoche tuvimos interrupción de energía en algunas áreas de Guatemala, pero en Villanueva todo estaba bien y aquí no hemos tenido ese problema hasta ahora. Espero que no tengamos ninguna interrupción por energía. Ok, bien, estamos bien. Entonces, vamos adelante con su presentación. Voy a presentarle, mi presentación está ahora acá. ¿Ya viene? Bueno. Es para mí una bendición compartir con ustedes esta experiencia, no solo como teoría, sino ya en la vida práctica, en la vida que uno de alguna manera va soñando, va haciéndose o creando sus utopías. Y quiero empezar con este tema en cuanto al crecimiento exponencial personal, con ese pensamiento de Madre Teresa de Calcuta. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si te faltara una gota. Y creo que es lo que ha pasado en nuestras vidas, ¿verdad? A veces sentimos que no hacemos nada. Y yo durante esta exposición pues voy a compartir algunas experiencias si es que me da tiempo, porque igual de gota en gota vamos logrando crecer, ¿verdad? Y haciendo que otros igual crezcan junto a nosotros. Si hablamos de crecimiento exponencial personal, del que se ha hablado varias veces, en los otros simposios yo he escuchado muy buenos ponentes en cuanto a esta postura, a esta ponencia. Decimos que etimológicamente hablando el concepto exponencial se deriva del latín y significa crecimiento que se incrementa de forma cada vez más rápida y es fruto de la suma de varios componentes, ¿verdad? Todas las personas, todos los individuos, tenemos un potencial de desarrollo
Comprometernos con Él es una opción personal de la que dependerá la forma de cómo vamos a vivir la vida, porque al final lo que buscamos es vivir, como ya ha dicho el doctor Edward, una vida plena, ¿verdad? Desarrollarnos plenamente para poder vivir con dignidad como humanos. En cuanto a este crecimiento exponencial, decimos entonces que es el desarrollo personal, que se entiende como el afán de superarnos, que motiva a avanzar hacia adelante, que nos motiva a avanzar hacia adelante como personas, ¿verdad? Pues de alguna manera vamos nutriendo con ese desarrollo personal en la edad, cuando crecemos, cuando somos niños, adolescentes, adultos, esa función tan natural de querernos desarrollar. Es como estar abiertos al cambio, ¿verdad? Donde nunca se deja de aprender, romper paradigmas de lo que se ha hablado tanto, porque a veces esos paradigmas que cuesta romper, el no puedo, el no lo voy a lograr, es lo que tenemos que aprender a desarrollar en este crecimiento. Por ejemplo, porque algunas personas nos han hecho creer que no podemos, ¿verdad? Es que tú no puedes, es que eso no es para vos. Yo estoy pensando ahora en el elefante del circo. A veces a los elefantes atados a una pita o a un lazo, y son elefantes muy fuertes, ¿verdad? Y decimos con un movimiento el elefante se soltaría. Pero estos elefantes de pequeños los amarraron con cadenas, intentaron soltarse y no pudieron. Y al final creyeron que siempre estaban amarrados. Entonces ya para los del circo les es bien fácil, ¿verdad? Solo hacen que están amarrando el elefante y este va a permanecer inmóvil. Es lo que nos ha pasado a veces en el desarrollo, ¿verdad? Cuando estamos tratando de desarrollarnos, de repente otros nos meten zancadilla, o otros de alguna forma nos impiden ese desarrollo personal. Si es que lo creemos, si es que no estamos como motivados para, para vencer esos obstáculos que de alguna manera pueden obstaculizar nuestro crecimiento personal. Según Pontifrank, hay 6 vías a desarrollar en esta utopía de crecimiento personal. Y la primera vía es trabajar el conocimiento. El desarrollo personal no tiene mucho que ver con la simple adquisición de conocimiento, porque hay personas muy preparadas, pero con un nivel muy bajo de madurez personal. El conocimiento sano proporciona una visión más amplia de las cosas. El conocimiento entonces es base para el desarrollo personal y el desarrollo social. Entonces aquí tendríamos que hablar, por ejemplo, de cómo se agrupa ese conocimiento. El conocimiento global, el conocimiento plural y el conocimiento abierto e interdisciplinar. Por ejemplo, la curiosidad intelectual facilita el desarrollo personal. Yo recuerdo en mis clases de filosofía, cuando estudié mis primeras carreras en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, el doctor que nos impartía el curso decía eso: si no hay curiosidad intelectual, no hay crecimiento, no hay conocimiento. Y es lo que a veces nos ha sucedido, ¿verdad? Que vemos una clase, vamos a una clase y de repente no surge en nosotros esa curiosidad por conocer más. Por ejemplo, ¿cómo podemos interpretar en cuanto a este conocimiento una pintura, un edificio? Pues va a depender mucho de qué formación tengamos, ¿no? Si hacemos un viaje, conocer una ciudad, pues conocer cómo piensa la gente, cómo vive, cuál es su cultura. Eso de alguna forma nos acerca al otro. Y luego tenemos el conocimiento global, que es una oportunidad de que la persona se desarrolle, construya, se transforme sus dimensiones humanas en su carácter, ya sea individual y social,
dentro de un universo marco. O sea, no solo nos quedamos con un conocimiento individual, sino de alguna forma también llegar a los otros, estar con los otros. Y el conocimiento plural, pues es el conjunto de información amplia y profunda que alguien tiene sobre el área del saber. Por ejemplo, si estamos hablando otra vez de la cultura, en Guatemala saben ustedes que hay diferentes culturas. Y cuando estudiamos, por ejemplo, la cultura maya, es una riqueza, es increíble todo el conocimiento que ellos nos han dejado. Viajar al Petén, por ejemplo, donde están nuestras pirámides, las ciudades mayas. Es increíble cuando ya se interpreta una cultura desde la antropología, desde el conocimiento maya, cómo ellos eran capaces de construir templos o fueron capaces de construir templos en esa era tan complicados, tan compactos, que aún se mantienen fuertes. Entonces, conocer eso es muy importante. En este conocimiento plural, que también es el conjunto de la información amplia y profunda, y alguien sabe sobre el área del saber. Y ya decía entonces que el conocimiento abierto interdisciplinar es integrar todo en relación a otras disciplinas. Y aquí yo estoy pensando ya cómo interpretamos, por ejemplo, un hecho religioso, un hecho cultural, que de repente encontramos ahí como que una postura un poquito cerrada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, interpretar el cosmos, interpretar la vida, interpretar el alma, pues no es solo trabajo del teólogo, también lo puede hacer el filósofo, también lo puede hacer el sociólogo, también lo puede hacer el psicólogo. Si unimos esas disciplinas, vamos a tener una visión mucho más amplia de esa concepción, porque de repente los paradigmas que tenemos, como que nos cuesta un poquito romper en cuanto a lo que en cuanto los otros han dicho, en cuanto a lo que es y a lo que no es un concepto, ¿verdad? Entonces, en este primer, en este primer, llamarle lo que llamamos la primera vía, perdón, pues hay algunos ejercicios que aquí nos pueden ayudar a desarrollar esta primera vía. Primero, que sería diseñar con tiempo un plan de desarrollo. Acá en Guatemala, los jóvenes ahora que concluyen su carrera de nivel medio, les pedimos hacer su proyecto de vida. Y en el proyecto de vida, pues trabajamos la visión, la misión, los objetivos de vida, las metas. Y de alguna manera, pues su autobiografía, lo que quieren, lo que desean, lo que sueñan, lo que piensan hacer. Este diseño del proyecto de vida, que es para como concluir su formación académica, pues de alguna manera en algunos ha despertado ese interés por de alguna forma forjarse un camino. Entonces es como diseñar esto con tiempo, hacer un plan de desarrollo personal. El 2 sería aprender a mirar la realidad cotidiana bajo un prisma diferente. Tenemos realidades, en un momento voy a compartir algunas experiencias que de repente como que nos cuesta pensar que pueden ser cambiadas o que podemos transformarlas. Pero si las miramos con más objetividad, con más optimismo, de repente logramos cambiar esa realidad que es complicada. Leer filosofía, buscar los vínculos que existen con la actividad profesional, esto es muy importante, ¿no? Porque de hecho la filosofía nos ayuda a ser más reflexivos. Algunos han pensado que la filosofía es una utopía, ¿verdad? Pero es una utopía sin sentido, porque hay que ver cómo se interpretaban las utopías. Por ejemplo, en Guatemala, cuando escuchamos a los políticos dar su discurso, porque se están postulando, regularmente cuando se escuchan los discursos que van cargadas de muchas ilusiones y de alguna manera motivan a la gente a que piensen que esa es la mejor opción para que sean autoridades del país,
Algunos dicen, no, pues esas son puras utopías, pero lo ven desde el punto de vista negativo, ¿no? Cuando vemos que eso no es una utopía, que luego lo vamos a ver en las diapositivas más adelante. Entonces leer filosofía y buscar los vínculos nos pueden ayudar, ¿no? Estimular una ficción infrenable por la curiosidad. Yo he tenido, quizá, no sé si llamarle problema, pero siempre me ha dado mucha curiosidad en cuanto a la conducta humana, que dije que voy a compartir en su momento algunas experiencias. Porque siempre he pensado por qué esta conducta es así, no es así. ¿Por qué estos jóvenes actúan de esta manera y no de esta otra? ¿Y por qué hay tanta psicopatología? ¿Por qué tanto trastorno de personalidad? ¿Por qué nos cuesta convivir con los demás? ¿Por qué hay gente buena que parece buena pero no es buena? ¿Por qué a veces ellos dialogan de una forma natural pero hay otro fondo de ese diálogo? Bueno, entonces siempre me ha cuestionado. Por ejemplo, los jóvenes disociales, ¿por qué una conducta disocial? ¿Por qué estos patojos abandonados en la calle? ¿Por qué un niño se va de la casa? ¿Por qué un adolescente se embaraza o una niña se embaraza? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces, la conducta humana es muy complicada. Y a pesar de mi formación hasta ahora, yo siempre sigo creyendo que aún no he logrado comprender muchas de las conductas humanas. Entonces, estimular una afición, afición irrefrenable por la curiosidad. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Cómo resuelvo esto? Al buscar explicaciones de algo, hay que intentar como mínimo dos aproximaciones distintas. Aquí pues yo sugiero algunos libros que podían ser leídos, ¿no? Por ejemplo, de José Antonio Marina, podríamos leer el libro Los secretos de la motivación, o El vuelo de la inteligencia, o El aprendizaje de la sabiduría, que son libros que de alguna manera nos van a ayudar a poder realizar este ejercicio. La segunda vía para trabajar el autoconocimiento es la mirada a nuestro interior, profundizando sobre nuestro ser, que nos permita ver aquellos aspectos que desconocemos. Un elemento básico del autoconocimiento es la introspección, la que a veces nos da miedo porque nos obliga a asumir nuestras verdades auténticas y dirigir nuestra mirada hacia nuestro ser real. Sin crecimiento personal, sanando nuestro yo interior, no es posible desarrollar un crecimiento integral. Lo que Joel Osteen llama en uno de sus libros el poder del yo soy. Acá me voy a detener un poquito porque quiero compartir con ustedes unas hermosas experiencias. Porque este ejercicio que ahora presento, no sé si lo conocen, me imagino que sí, hay algunas obras, algunos libros, en internet encontramos bastante material para poder trabajar este ejercicio. En este ejercicio encontramos nuestras verdades éticas, ¿verdad? Lo que Freud llamaría hacer consciente lo inconsciente. Él decía, para sanar el alma hay que hacer consciente lo inconsciente. Entonces la ventana de Johari para mí ha sido mi herramienta de trabajo más en la terapia de grupo, con jóvenes con problemas de conducta, ¿no? Especialmente con jóvenes de conducta disocial, que luego de compartirles un poquito lo que es la ventana de Johari, les compartiré algunas experiencias. La ventana de Johari es entonces identificar nuestro profundo. Aquí tenemos, por ejemplo, el yo conocido y el yo desconocido. Los demás no conocen de mí lo que los demás conocen de mí. Tenemos el área libre, el área ciega, el área oculta y el área desconocida, que también le podemos llamar al área desconocida, algunos autores le llaman el área oscura.
Yo he llegado a lugares muy complicados como docente y desde hace mucho tiempo, ya tengo más de 30 años de trabajar la ventana de Johari. De hecho, en una de la Universidad Nacional de Guatemala, la Universidad de San Carlos, uno de mis compañeros que fuimos compañeros de la maestría en consejería clínica, eh, pues ha escrito unos panfletos donde yo aparezco como uno de los especialistas para trabajar la ventana de Johari, porque conocen el trabajo que he hecho más en el área con jóvenes de conducta disocial. Explico un poquito cómo la trabajo. En los libros como que no se presenta a veces de una forma creativa. Hay que recrear la ventana de Johari, de tal manera que toque el alma. Como dije, es un ejercicio para saber quién soy, para saber qué me duele, para saber qué tengo escondido. Aquí se trabaja, como dije, en grupo, y lo recomendable es que la ventana de Johari se trabaje con grupos que se conocen, con grupos que han compartido. No es recomendable trabajar con grupos que no se han conocido. Entonces es muy funcional para grupos de iglesia, para grupos de empresa, para escuelas, donde los jóvenes ya se conocen, ¿no? Porque va a haber un momento que van a compartir en pareja. En el caso, por ejemplo, del área libre, antes de continuar, les quiero compartir que yo en cada área elijo alguna canción. Cuando ya les pongo a escribir, porque se trata de escribir cada área, ¿no? De ir escribiendo lo que siento, lo que me ha pasado, y es donde de alguna manera hay una terapia también a través de la escritura. Cuando se ha concluido la ventana, si es que es en mi escuela, por ejemplo, es donde yo trabajo, o con los jóvenes que yo trabajo, suelo pedirles que si quieren dejarme lo que han escrito para poderles darle seguimiento, porque nos encontramos con cosas muy profundas, ¿no? Entonces, en el área libre, la palabra lo dice, es aquello que yo puedo contar que no me da vergüenza. Porque ustedes sabrán que uno de las grandes barreras para el desarrollo personal, para poder ser libre interiormente, es la vergüenza, que constantemente va acompañado del miedo, ¿no? Ahí si leemos un poquito el Génesis, ustedes se recordarán que cuando se lee Génesis en los primeros capítulos, la Biblia dice, refiriéndose a Adán y a Eva, y estaban y no tenían vergüenza. Pero después de la experiencia de que han comido la manzana prohibida, ¿qué pasa, no? Cuando Dios viene a buscarles, ellos se esconden. Y entonces Dios pregunta, ¿qué te habéis hecho? Y Adán contesta, Señor, comimos la fruta prohibida. Oímos tus pasos y nos escondimos porque tenemos vergüenza. Entonces lo primero que encontramos es la gente que está lastimada, herida, que tiene sus secretos, que es vergüenza, ¿no? Y es un impedimento para poderse desarrollar emocionalmente. Entonces yo regularmente en el área libre suelo contar alguna vivencia de mi vida. Le digo, esta es mi área libre, la puedo contar, no tengo problema. Donde vaya cargado un poquito de ejemplo de vida. Y al final les pongo alguna canción como, por ejemplo, No Basta, de Devita. Y mientras escuchan la canción les pido, escriban ahora ustedes su área libre. Y algunos pueden escribir como, fui abandonado por mi padre, mi madre se murió cuando era niño. O pueden escribir historias mucho más profundas, ¿verdad? Más complicadas. Terminando esta área, viene lo que no es conocido por mí, pero sí es conocido por los demás, que sería el área ciega. El área ciega es lo que los otros miran de mí, pero que de repente yo no lo veo, que me cuesta verlo, ¿no? Porque, por ejemplo, me pueden decir, tú eres orgulloso, tú no eres humilde, y de repente yo no me he dado cuenta que eso
eso no pasa en mí. Es aquí donde trabajamos en parejas, ¿no? Yo les pido, vamos a trabajar en parejas. A ver, Pedro le va a decir a Juan que mira en su área ciega, y cuando Juan termine, Pedro le dice a Juan cuál es su área ciega. Y mientras este ejercicio se hace, igual yo pongo dos canciones que sean reflexivas, que me sirven como para medir el tiempo, de cuánto tiempo van a hablar. Porque miren, en mi experiencia es que desde este momento algunos empiezan a llorar, a decir lo que les pasa, por qué son así, por qué se comportan de esta manera. Y entonces es donde se empieza a dar la catarsis, diría él, ¿no? El ir librando el alma, el ir sanando el corazón. Pero cuando vamos a trabajar el área oculta, esto es terrible, ¿no? Yo he visto en el área oculta, he visto hasta gente adulta desparramarse, llorar, sacar, porque es lo que más les ha afectado en su vida personal. Obvio que el área oculta es aquello que nadie sabe de mí. Y entonces, igual les pongo una o dos canciones, dependiendo del grupo, y ellos escriben su área oculta. Cuando han terminado de trabajar su área oculta, trabajamos lo que llamamos el área desconocida o el área oscura. En este caso, no podemos decir mucho, porque es lo desconocido. Lo que Freud diría que está en el inconsciente, ¿verdad? Aquello que de repente ni siquiera nosotros sabemos. En esta área, pues es cuestión de manejar un poquito del aspecto de la psicología, y creo que no se necesita ser psicólogo igual para poder hacerlo. Yo les llevo a un momento de relajamiento, de autoencuentro. Los hago, por ejemplo, imaginar que caminan en la arena, a la orilla de la playa, les pongo alguna canción, llegamos al relajamiento, hasta, de repente hasta podemos llegar al sueño profundo, ¿no? Como un tipo de hipnosis, ¿no? Y cuando hablamos ya de cosas ya que son un poquito complicadas, y de verdad es increíble cómo algunos se identifican sus áreas oscuras, porque eso es lo que nos recuerdan. Recuerdo en uno de mis talleres trabajando esta dinámica, tenía adolescentes y papás en la misma dinámica, y una de las niñas que tenía para ese momento 11 años, cuando hemos terminado, ella lloraba demasiado. Cuando me acerco a preguntarle por qué lloraba tanto, ella me dijo, es que descubrí que mi madre quiso abortarme. Pero como ahí estaba su madre, aproveché el momento para hacer el encuentro. Y llamo a la mamá y le pregunto, tu hija dice que tú quisiste abortarla, ella sintió esto en el área desconocida, y ahora para sanar y cerrar este duelo profundo, quiero que nos lo cuentes si fue así, y que le cuentes a tu hija por qué pasó. Y ella la abraza profundamente y le dice, hija, de verdad, lo que sentiste es cierto. Yo quise abortarte porque no sabía qué hacer. Era ya la tercera de mis hijas y tu padre no se hacía cargo de ustedes, no sabía cómo mantenerles. Y de verdad intenté hacerlo. Y se abrazaron y se perdonaron. Y ahora de quien estoy hablando es una bióloga muy famosa en Guatemala que trabaja en un hospital y que hace mucho bien. Sanó el corazón, una sanación profunda. Es increíble cómo esa sanación llega a través de la ventana de Johari. Entonces, ¿qué Doctor podemos? Carlos Mejía, ¿Qué manda, doctor? Dígame, tenemos una pregunta. dígame, Quiero doctor. hacer la pregunta justo antes de hablar de ese momento de aborto. Carlos Mario Garzón dice, ¿por qué el amor y la conciencia son uno solo y lo mismo si están en diferentes áreas? ¿Por qué el amor y la conciencia? ¿Por qué el amor y la conciencia son un solo? Sí, Así es. y están en diferentes áreas. El amor y la conciencia. La palabra conciencia, pues es un poquito complicado, ¿verdad, doctor? Porque
Porque en verdad el despertar la conciencia se hace al final, en este caso las heridas sanen, porque al final no es que la gente no ame, sino que es que la gente está afectada. En este caso, por ejemplo, del ejemplo que pongo del aborto, es que no era que la mamá no amara a su hija, es que de repente no había conciencia de verdad de todo el dolor que ella sentía en el caso de la niña que se llama Claudia, por cierto, el dolor que Claudia sentía porque sentía que su mamá había querido abortarla, pero ella quería sentirse amada. Y entonces en ese encuentro, en ese abrazo, en ese conocer lo que pasó, en ese entender lo que pasó, hay un encuentro de amor, ¿verdad? Pero sí es complicada la pregunta un poquito. Creo que al final que termine de exponer lo que es la ventana de Johari como que va a quedar un poquito claro. No sé si contesto a la pregunta, pero porque lo que más hay en la gente es vacío interior, ¿verdad? Y el vacío interior regularmente viene de la falta de autoconocimiento de su propio yo, de lo que decía al principio, de una falta de introspección personal. No es que la gente no ame, es que la gente no ha sido amada. Yo digo, por ejemplo, el problema de las pandillas en Guatemala, que ha sido un problema tan complicado. Es que me encuentro que luego voy a compartir igual una experiencia con algunos chicos de pandillas, porque digo, no es que no, es que no ellos no hayan amado, no amen, están sedientos de amor. Como aquí en Guatemala, en Estados Unidos, pues el tatuaje se ve como un arte, pero aquí en Guatemala se ve como un grito de soledad y de dolor. Los jóvenes que se tatúan es porque están heridos, porque están lastimados, porque no pueden decir con la boca, con la palabra, lo que sienten en el alma. Entonces se lo tatúan en su cuerpo. Entonces es tan complicado, ¿verdad? Esos espacios, esa forma de interpretar. No sé si contesto la pregunta. Bueno, entonces, en el área, en esta área de la ventana de Johari, yo quisiera compartir ahora una experiencia mucho más fuerte. En el año 1998, yo fui director de uno de los institutos más complicados de Guatemala, que se llama Rafael Akeche. He llegado ahí, por cierto, quien ahora es ministra de Educación, era la que era en esa época la directora. Cuando conocí el ambiente donde llegaba, que habían hasta maestros exiliados porque habían pandillas organizadas dentro del mismo establecimiento y la droga pues era tan común que ellos la consumieran dentro de las mismas aulas. Había un descontrol total, una violencia increíble. Bueno, creyeron que yo no podría. Yo llegué trabajando por los jóvenes La Ventana de Johari. Y es increíble cuando desarrollábamos la ventana, cómo los patojos y patojas abrían su corazón, se pedían perdón, cambiaban de vida. Por cierto que se les fue dando un seguimiento, ¿verdad? Yo me tomaba los espacios, y me recuerdo en el Akeche hay una cafetería donde los niños pueden ir a tomar su refacción, porque en Guatemala eso no es común, en las escuelas no tenemos cafeterías, no tenemos un comedor, pero el Akeche sí lo tiene. Entonces yo me tomaba los espacios para citar ahí a los líderes a la hora de su refacción. Y me quedaba conversando con ellos, ¿no? Pero a veces era tan fuerte que en una ocasión invité a uno de ellos a comer fuera del establecimiento en un fin de semana. Te invito a tal restaurante, quiero comer contigo. Y recuerdo que mientras nos servían en el restaurante le pregunto, ¿por qué tanta ira en tu corazón? ¿Por qué tanta violencia en tu corazón? ¿Puedes compartirme esto? Y entonces se desparramaban y empezaban a llorar, a contar sus historias de dolor. Este patojo del que estoy hablando, que un día lo invité a comer fuera, era uno de los líderes de la Queche. Miren, como 5 años después me llama, me hace una llamada. Profesor Carlos, le quiero dar una noticia. ¿Qué pasó, Javier?
Profesor, gracias por la ayuda. Le quiero compartir que hoy soy gerente de una empresa. Bueno, son experiencias de verdad que uno dice, no, pues sí, que marcan vida, que cambian vidas, que transforman vidas. Y podía contar muchas experiencias más, ¿no? Vi cómo, bueno, los maestros no creían, porque igual tenemos maestros que no creen en que el corazón puede cambiarse, puede transformarse, pero que en verdad el abrazo, el llegar al otro, el sentir los hermanos, el que se sientan parte de uno, el que sientan que uno está de alguna forma comprometido, puede darse el cambio. Entonces la ventana de Ojare funciona. Como dije, podía compartir otras más experiencias, de repente al final, si es que nos da tiempo. Entonces, en esta ventana de Yohari lo que trabajamos es el autoconocimiento, el pensar, el sentir para hacer y para hacer. Eso sería como el resumen de la ventana. Llevar a los niños, a los adolescentes o a las personas adultas a pensar, a sentir, a hacer y hacer. Una de las experiencias que puedo compartirles es que yo hasta ahora, acá en Villanueva, muchos me piden trabajar, me invitan a trabajar la ventana de Ojari, porque fueron patojos que fueron mis alumnos y que ahora son gerentes de empresa o que trabajan en un ambiente donde quieren también ayudar. He llegado a El Salvador, de hecho, a trabajar la ventana de gente que me conoce y que han visto que esto ha hecho efecto positivo en su vida. Entonces, y comparto una experiencia rápida. Me llama uno de mis exalumnos y me dice, trabajo en Telgua. Telgua era la compañía telefónica de Guatemala hace unos años, que era estatal, ¿no? Y me dice, soy uno de los gerentes de Telgua, pero tenemos una gerencia general. Estoy intentando ver si usted puede llegar a trabajar con los gerentes, la ventana de Yohari. Solo que para que la trabaje usted primero tiene que hacer una entrevista con la gerente general. Bueno, pues lo pensé mucho, mi tiempo era reducido, pero al final acepté. Me hicieron una entrevista para ver si yo pasaba la prueba, a ver si les convencía que la ventana de Yohari sería buena. Bueno, al final yo acepté llegar, fuimos al taller, solo con gerentes, y antes de pasar la gerente general me dijo, quiero contarle que mi trabajo está en juego, o sea, si esto no funciona puedo perder el trabajo. Era una empresa muy complicada. Nosotros solemos ir a conferencias y a capacitaciones a México. Y quiero admitir que México tiene muy buenos capacitadores, tiene gente que trabaja mucho estas áreas. Bueno, bueno, yo me reí y dije, no, pues va a funcionar. Al final de la técnica, otra vez una catarsis increíble. De verdad, la experiencia fue muy buena, tanto que la gerente me dijo, gente general, ¿cómo me arrepiento no haber traído a mi hijo? Fue tan espiritual, tan profunda esta ventana, me ayudó tanto. Entonces tenemos varias experiencias, ¿verdad? Que podemos compartir. ¿Cuáles son los ejercicios que podemos seguir para poder trabajar esta ventana? Lo primero, aprenda a relajarse y a concentrarse en sí mismo. Desarrolle sus capacidades de autoconciencia y de autoconocimiento, que creo que es lo que a veces perdemos, ¿verdad? Autoconciencia y autoconocimiento. Conteste a cuestionarios inteligentes de autoconocimiento. Yo ahí menciono algún cuestionario que pueden encontrar, pero hay muchísimos en red. Participe durante algún tiempo en sesiones de introducción a la meditación. Practique la técnica de meditación. Yo diría, aprenda a estar, que sería una de mis técnicas, ¿verdad? Que yo presento, de hecho, en mi tesis doctoral, como una técnica de autoencuentro. Incremente su nivel de autoconciencia a través de test sobre la materia. Por ejemplo, leer un libro. Y aquí cito alguno. La auténtica felicidad del psiquiatra norteamericano Martin Seligman.
Leer buenos libros sobre eficacia personal y gestión de tiempo para conseguir cambiar intenciones por acciones. Eliminar los ladrones del tiempo y cambiar realmente sus hábitos. Aquí un poquito quiero detenerme en eso, los ladrones del tiempo. Yo aquí en Guatemala me pregunto, la gente que no tiene una agenda de vida ordenada, ¿cuánto tiempo ves televisión? Y hay gente que pasa muchísimas horas mirando televisión. ¿Cuánto tiempo lees? En Guatemala solo el 5% de la población lee con gusto. Solo el 5% de la población. Tenemos un bajo interés en la lectura. Entonces nos cuesta mucho, de hecho, pedir un libro, una obra literaria en la escuela, porque los mismos padres no quieren hacerlo. Esto es un poquito complicado porque entonces no hay esos ladrones del tiempo, ¿verdad? No sabemos eliminarlos. Quizá pasemos mucho tiempo haciendo otras cosas, pero no en formarnos personalmente. Yo no digo que no sea bonito, que no sea importante ir un día al cine, disfrutar una película, qué sé yo, caminar a la orilla de un lago, que son también parte de nuestro crecimiento, ¿no? Luego reprograme sus creencias sobre estos temas. Dígase a sí mismo, vale la pena renunciar a algunas cosas para disponer de un espacio periódico, para la reflexión personal, para el desarrollo, para desarrollar la intuición. Y esto de la intuición es tan importante, ¿verdad? Desde el punto de vista de la psicología, mirar a los ojos, sentir al otro. En el instituto donde de hecho estoy transmitiendo, donde estoy ahora, en este momento, vine también por cuestiones de violencia acá, como director. Había mucha violencia, es un área marginal, le llamamos en Guatemala, donde hay mucho patojo o jovencito metido en pandillas. Y entonces ya no aguantaban, ya no aguantaban. Y me han pedido que me haga cargo del instituto. Dije que me quedaría 2 años, pero ya tengo 5 de estar acá. Pero cuento esto porque aquí la intuición fue base, ¿verdad? Otra vez la ventana de O'Hari, trabajar el problema de las drogas, porque aquí había mucho consumo de drogas. ¿Cómo estás? Un poquito complicada la conducta del alumno en el aula. El maestro ya no tenía control, y entonces sí empezamos a trabajar un poquito, ¿no? Y hablo de esto porque entraba yo al establecimiento y veía a los patojos jugando en los patios y sentía su dolor. A ver, una buena cantidad de patojos se cortaban, sus brazos llenos de cicatrices de las cortadas que se hacían. Al acercarse a ellos, ¿por qué te has cortado? Y la respuesta es sencilla, ya no aguanto este dolor. Y cuando me corto, el dolor que siento lo siento menos. Me hacen una entrevista un año después de un canal de acá de Villanueva, y el periodista me pregunta, ¿cómo te sientes estando frente a este instituto y lo que has logrado? Y yo no pude contener las lágrimas. Le dije, mira, ¿cómo quieres que me sienta? Lo que hemos logrado ha sido importante, pero aún no hemos logrado todo. Sabes que en este momento aún tengo 15 jovencitos y jovencitas que se cortan, y sus cortadas y sus brazos son muy, muy sensibles. Y lo que no puedo entender, cómo sus padres no se han dado cuenta de eso. Porque la soledad y el dolor que sienten es lo que les ha llevado a experimentar ese tipo de conducta. Porque es tanto su dolor emocional que ya no soportan más. La intuición, ¿verdad? La intuición, el poder interpretar al otro, que cuando queremos ayudar a los demás a desarrollarse. Luego practique con técnicas de programación neurolingüística. Le ayudarán a disociarse, a conocer sus modalidades perspectivas, a crear puentes de futuro, a generar recursos útiles, a construir anclajes. Aprenda a estar, aprenda a estar. Y aprender a estar sería, si escucho música, si veo una película, disfrútela, disfrútela. Si voy a leer, voy a concentrarme en la lectura. Si estoy en la iglesia, estoy orando, estoy orando.
Si estoy en mi casa, no traigo a mi casa los problemas del trabajo. Y si estoy en el trabajo, no llevo al trabajo los problemas de mi casa. Aprender a estar es una técnica que nos ayuda a estar nosotros con lo que hacemos y no estar aquí en persona, pero mi mente no sé dónde. Esto es una técnica que completa de alguna forma la ventana de Yohari. La tercera vía es aceptar la opinión de los demás. Y eso nos cuesta mucho, ¿verdad? Nos cuesta porque es un poquito complicado cuando somos criticados. No aceptamos la crítica porque nos ponen en crisis, porque mueven sentimientos negativos sobre nosotros mismos. No aceptamos las críticas porque provienen de alguien con quien tenemos algún conflicto sin resolver. Aceptar las críticas supone cambiar de comportamiento. El cambio de alguna forma pues, genera miedo. Hermann Jaysin escribe, la raíz de todos nuestros miedos es la ignorancia. Luego algunos ejercicios para desarrollar esta tercera vía sería primero aprender a vivir en clave Yohari. Haga disminuir sus áreas ciegas y el área secreta en beneficio del área libre. Practique constantemente con gente de confianza. El área libre es la que nos hace seguros, ¿no? A veces uno no entiende por qué las inseguridades vienen a nuestra vida y de repente es porque tenemos vacíos o niños lastimados, el niño interior lastimado que no hemos ido sanando. Entonces esto nos ayuda porque el niño es libre. Hay niños libres como el niño que de alguna forma vive la vida de una forma abierta y alegre. Recuerde las críticas constructivas que le hayan formulado amistades o conocidos en algunos tiempos. ¿Estaban fundamentadas? ¿Las acepto con buen agrado? Y luego la cuarta vía, quiero un poquito llegar a la última vía para poder compartir alguna experiencia vivencial ahí. Pero la cuarta vía es superar los bloqueos. Un bloqueo es cualquier barrera personal que nos impide hacer alguna cosa. Todos tenemos en menor o mayor medida bloqueos que paralizan nuestra vida y nuestra actividad de profesionales. Una de las primeras cosas que se debe de hacer es descubrir su existencia y de alguna forma aceptarlos. Porque igual cuando hay resistencia a aceptar esos bloqueos, pues igual le impiden nuestro desarrollo. Yo puedo aceptar, por ejemplo, que tengo un problema tal vez físico, ¿no? O alguna discapacidad. Por ejemplo, yo creo que tengo un poquito de dislexia, pero mi dislexia no me puede, no fue motivo de bloqueo. Pude superar un poquito mi dislexia. Saben que a veces cuando escribo tengo que revisar y revisar y revisar, porque a veces no es que no quiera escribir correctamente, sino que hay un pequeño grado de dislexia que a veces no me permite escribir bien. Entonces hay cosas que de repente no sabemos, que no pasan porque nosotros querramos. Bueno, una entonces de las primeras cosas que se deben de hacer. Carlos Mejía, ¿Qué manda, doctor? por el asunto de tiempo, yo creo que tenemos que seguir con preguntas, porque hay preguntas en chat. Ok, doctor. Tenemos como 5 o 8 minutos más. Entonces, yo puse su presentación en chat con un enlace y los participantes puedan bajar su presentación si quieren ver toda la presentación y revisar de nuevo. Pero hay una pregunta todavía de conciencia. Como la conciencia se contamina, contamina o no. Y caso que sí, ¿cómo podemos sanar la conciencia? De Orlando Vargas. Ok, sí creo que se puede contaminar la conciencia, porque de alguna manera nosotros sí somos personas, bueno, si hablamos ahí, por ejemplo, las neuronas espejo, ¿verdad? Que de alguna forma, cuando entramos en contacto con gente
que de repente tiene algún conflicto emocional o psicológico se puede transferir al otro. Eso es un problema que yo quise, de hecho, me hubiese gustado trabajarlo en una tesis, porque siempre me cuestionó por qué esta conducta fue modificada por el contacto con estos jóvenes con esta conducta. Sí puede de alguna forma influir en mi conciencia, claro, porque de repente al estar, recuerden aquel dicho que dice que de la miel anda, algo se le pega. De tal manera que ese contacto con el otro sí puede afectar mi conciencia. Pero ¿cómo hacerlo? Otra vez yo creo que estos tipos de ejercicios nos ayudan a liberarnos y a darnos cuenta. Como decía, la introspección, el autoconocimiento, que nos lleve a una aceptación de que de repente la conducta de los otros de alguna manera bloquea nuestro desarrollo. Aquí se trata también de alguna manera de rodearse de gente más positiva. Usted sabe, doctor, que nosotros los psicólogos usamos un manual para poder diagnosticar enfermedades mentales, ¿no? El DSM-5, que sería ahora, que también está la GLAP, está la C10. Y a mí me ha tocado impartir en la universidad el curso de psicopatología. Y entonces a mis estudiantes yo les decía, yo leo el libro del DSM-5, que tengo que hacer un diagnóstico, tengo que leer a veces llamamos trastornos, algunas veces cargados de perversidad. También tengo a la par algún libro que me ayude a liberar eso, ¿no? A leer, por ejemplo, un libro de desarrollo personal. Tengo, por ejemplo, La inteligencia espiritual, un libro espiritual, un libro que me ayude de alguna manera a, ¿cómo se llama? A liberar o a bajar de alguna manera ese tipo de contacto. Cuando me revisaban mi, mi trabajo de clínica, cuando estaba terminando mi maestría, por cierto que fue la que es ahora ministra, la que tuve de revisión, ella dijo después de revisar mi trabajo, ¿sabes qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a hacer, doctora? Voy a irme a la iglesia. Pero, doctora, ¿por qué? Después de leer tanta cosa que has escrito aquí, me he quedado mal. O sea, creo que hay que buscar los medios, ¿verdad? Para poder superar eso. No sé si contesto la pregunta, doctor. Sí. Hay unas preguntas más. De Cecilia Escobar. Estoy de acuerdo con el compañero a hacer las cosas que a uno le gusta porque lo haremos con el corazón también, sanar las heridas que tenemos de nuestra infancia y no juzgar a nosotros, a nuestros padres, tener en cuenta que cada uno hace de su vida lo que se propone. Excelente. Excelente. Creo que esta es una afirmación, ¿verdad, doctor? Sí creo que esto regularmente es lo que sucede, ¿verdad? El niño herido, el niño lastimado, que regularmente viene de padres que también no han sido amados. Es un problema que vivimos en nuestros países, ¿no? La soledad que sienten los niños. También de Carlos Mario. Según el doctor sobre la intuición, el pensamiento es lo mismo que la acción. Entonces, un mal pensamiento es lo mismo que llevarlo a cabo. Pregunta. Sí, en el caso de los pensamientos, ¿verdad? Que saben, nosotros tenemos pensamientos negativos y positivos, ¿verdad? Regularmente, obvio, los pensamientos negativos nos van a llevar a acciones negativas y los pensamientos positivos, acciones positivas. ¿Cómo trabajar nuestros pensamientos positivos? Otra vez alimentando nuestra alma, dando el tiempo a nuestro espíritu. Los que somos cristianos, pues orando, leyendo la Biblia, leyendo un libro sabroso. Yo creo que es la forma de alimentar nuestra alma para ser más íntegros. Ahí la integridad es muy importante en cuanto a también nuestra formación espiritual. Porque solo la palabra psicología, psiqui, alma, logos, tratado, psicología, tratado del alma, es muy importante tomar en cuenta eso para el desarrollo personal. Ahora de Misael Mora.
De acuerdo con la presentación del Dr. Carlos Mejía, hago un símil entre ciertos componentes de la ventana de Johari: la vida pública, vida privada, vida secreta y clandestina de las personas. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, no entiendo mucho la pregunta, porque haciendo una síntesis, dice, ¿verdad? Sí, sí, es lo que hemos dicho, ¿no? Que hay una vida privada, una vida pública, que de alguna forma pues afecta nuestra conducta, más en el caso del área oculta, ¿no? Porque las personas que tienen áreas ocultas son las personas inhibidas, son las que no son felices, son las que siempre van a estar más sensibles a manejar trastornos de personalidad. De hecho, al desarrollar esa área, al sacarla, al liberarla, los vicios como el alcoholismo pueden superarse, ¿no? Conocí a un jovencito, por ejemplo, que a sus 17 años había ya asesinado a 20 personas. Y después de tener una experiencia con la ventana de Johari, lo supe después, él había salido de la pandilla y había logrado cambiar de vida. ¿Qué le pasaba? El dolor que sentía, la rabia que sentía, el coraje que sentía, se lo hizo convertirse en un asesino. Pero al sanar su alma, él volvió a ser una persona normal. Ahora una pregunta más. Sí, Y doctor. después vamos a tener que concluir su presentación y seguir con la siguiente. Admin dice, ¿qué importancia le da usted al perdón en asumir la vida tal y como es? Yo creo que el perdón, desde el punto de vista de la psicología, es una acción liberadora. Y desde el punto de vista de la teología, de la fe, es una resurrección de vida. Porque quien no perdona no ama, y quien no ama no perdona. El perdón al final es la base de toda restauración humana. Que la ventana de Johari, por cierto, yo termino casi siempre con una dinámica de perdón. Digo, no, pues ahora abrázate fuerte, cierra los ojos, siente que estás abrazando a tu papá, perdónale ahora, dile que lo perdonas, dile que lo sientes si le has ofendido. Y llevo esas fases de perdón. Y es donde más hay liberación y sanación en el alma. Pero sin perdón igual, no hay libertad. Quien no perdona no es libre. Muchísimas gracias, doctor Carlos Mejía, por su presentación con temas muy profundos, conceptos muy profundos y con mucho valor, de introspección, de conciencia, de perdón, de amor y esas actividades de hablar de las dificultades de la vida y cómo vamos a superar y cómo vamos a sanar. Una presentación increíblemente profunda para ayudarnos a crecer personalmente y exponencialmente. Ahora vienen otras felicidades y gracias por una presentación que le gusta a todos, su presentación. Gracias. Y un minuto más, un minuto más, doctor Carlos Mejía. ¿Qué más quiere decir sobre su presentación? Solo quisiera terminar, en la última vía pues se habla de las utopías, ¿verdad, doctor? Entonces un poquito para concluir, que era con lo que quería concluir. Yo tuve mi utopía y mi sueño, porque igual nací en una familia muy pobre. Y cuando me visualizo en el campo con mi papá, arando la tierra, trabajando en el campo, de niño, aún de niño, yo seguía soñando, seguía con mi utopía, yo quiero ser profesional. Y un día tomé la decisión de hacerlo. Dije en el año del terremoto fuerte en Guatemala, en medio de esos miedos de los temblores, pues dejo mi casa, ¿no? Y me fui con 5 quetzales. 5 quetzales fueron los que mi papá me dio para irme de la casa. Vine a Villanueva con muchos sueños, tuve miles de dificultades,
Me costó mucho lograr lo que quería. Pasé, de hecho, días sin comer, pero seguí soñando. Me decían que estaba loco, que estaba trastornado, que no era posible alcanzar ese sueño. Pero así pasó, me hice bachiller, luego quise ser religioso, estudié teología en la universidad, estudié un poquito de teología, un poquito de... Y eso es donde nomás me quiero detener un poquito. Yo fui a pedir una beca para ver si me ayudaban a estudiar teología en la Universidad Marroquín. Pero la persona que me atendió, por cierto, un sacerdote, se me quedó mirando de pies a cabeza y me dijo, ¿trabajas? Yo le dije, no, no, doctor, no trabajo. Estoy sin empleo ahora. Por eso estoy pidiendo una beca. Entonces anda, busca un trabajo y cuando tengas el trabajo vuelva, que tal vez te podemos ayudar. Alguien, bueno, podía salir ahí desanimado, pero alguien me dijo, no te desanimes. Y luego regresé a la universidad, regresé a estudiar teología. Me motivó eso y luego me gustó mucho la vida religiosa. Intenté ser sacerdote, pero no lo logré. Pero volví a regresar a la universidad. Y un día me estaba graduando con 2 licenciaturas, una en pedagogía y otra en administración educativa el mismo día. Y la decana que me entrega el título me dice, Carlos, es primera vez que la universidad eh, entrega 2 títulos en el mismo día a un estudiante como tú. Y ahí estaba el padre que me había negado, que no me había ayudado. Yo quise buscarlo para mostrarle, mire padre, logré mi objetivo, aquí están mis títulos. Pero había mucha gente saludando y felicitando y cuando sentí, él ya se había ido. Y no era por venganza, sino para que a igual lleváramos un mensaje de vida, ¿verdad? Porque a veces nosotros sin darnos cuenta podemos bloquear también el desarrollo personal de los otros. Y aquí, doctor, estoy ahora, ¿verdad? Con mis utopías tal vez no totalmente logradas, porque después luego me puse a estudiar psicología, saqué una licenciatura, saqué una maestría y ahora, gracias a la Universidad de IU, un doctorado en psicología. He dado clases en la Marroquín igual, donde me formé, en la Universidad Panamericana y ahora pues soy director de 2 establecimientos, uno por la mañana, que es por cooperativa, y otro por la tarde, que es ya formación para patojos que van a graduarse. Tengo una familia, mis hijos ya están cerrando carrera, y uno es ingeniero, otro arquitecta, y luego mi hijo más pequeño que que estudia nutrición. Entonces hemos logrado alcanzar nuestros sueños. Se puede si queremos. Como dice un autor de un libro, no me digas que no se puede, porque se puede. Tú eres capaz y lo puedes lograr si quieres lograrlo. Solo grábate en tu mente, esto se puede, porque yo soy capaz. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Carlos Mejía. Estamos inspirados con su presentación. Ahora tenemos que terminar y concluir su presentación para seguir con la siguiente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, a ustedes, gracias por la oportunidad y a todos, que Dios los bendiga. Ha sido un gusto y un placer poder compartir esta experiencia de vida.